Dicen que en Valdebebas el silencio fue total. Una mañana cualquiera, un correo llegó al despacho de Florentino Pérez, un informe interno firmado por la dirección deportiva, con una cifra que heló el ambiente. El valor estimado de Vinicius Jr. en el mercado actual superaba los 250 millones de euros. Pero lo más sorprendente no fue la cifra, sino el texto que la acompañaba. Vendible. Esa palabra, fría, cortante, como un puñal. Desde ese instante, los rumores empezaron a correr como fuego entre los pasillos del club. ¿El Real Madrid está dispuesto a escuchar ofertas por su estrella más mediática? ¿O todo es una maniobra de Florentino para medir la reacción del vestuario y del propio Vinicius? Lo cierto es que algo se rompió, y por primera vez, dentro del club, se empieza a hablar abiertamente de que Vinicius podría tener fecha de salida. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Y por qué Florentino, el mismo presidente que lo defendió a capa y espada durante años, ahora lo considera prescindible? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es un simple rumor, es un giro que podría cambiar el futuro del Real Madrid y de todo el fútbol europeo. Y si te apasiona el fútbol tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Todo comenzó con una llamada. Una de esas que ningún director deportivo quiere recibir. Un periodista, muy bien informado, aseguraba tener acceso a un documento interno del Real Madrid donde se hablaba de activos estratégicos del club y entre ellos figuraba Vinicius. Ese término, activo estratégico, fue lo que desató la tormenta, porque en lenguaje empresarial significa que un jugador puede ser vendido si la oferta supera un umbral determinado. Y en el caso de Vinicius, esa cifra era 250 millones de euros, un precio récord, sí, pero también un mensaje entre líneas, nadie es intocable. Horas después, la noticia se filtró a los medios, primero en portales brasileños, luego en España, y en cuestión de minutos, Twitter, o mejor dicho, X, ardía. Las etiquetas Vinicius en venta y Florentino decide se hicieron tendencia mundial. Dentro del club, la reacción fue inmediata. El entorno de Vinicius llamó a su representante. Su representante llamó a José Ángel Sánchez y José Ángel pidió silencio. Que no se hable más del tema, fue su frase exacta, pero ya era tarde. Los medios brasileños empezaron a recoger declaraciones anónimas del entorno del jugador. Uno de ellos dijo textualmente: Vinicius siente que el club ya no lo protege como antes. Si se abre la puerta, no la va a cerrar él. Una frase cargada de intención, porque si algo ha demostrado el brasileño es que no tiene miedo a responder, y aunque públicamente mantiene el silencio, sus gestos en los entrenamientos dicen otra cosa. En Valdebebas se comenta que durante la última sesión apenas cruzó palabras con Xabi Alonso y que su actitud fue más fría que nunca. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿De verdad Florentino quiere vender a Vinicius? ¿O esto es una maniobra de poder, una advertencia para recordarle quién manda en el Real Madrid? Antes de responder, suscríbete, porque lo que viene a continuación revela el verdadero motivo por el que Florentino está dispuesto a mover ficha. En el vestuario del Real Madrid todos lo notaron. No fue una pelea, ni un grito, ni una discusión abierta. Fue ese silencio incómodo que deja claro que algo se ha roto desde hace semanas. La relación entre Vinicius y Xabi Alonso no pasa por su mejor momento. Xabi, metódico, exigente, obsesionado con el orden táctico, le ha pedido al brasileño que ajuste su posición, que defienda más, que piense más en el equipo y menos en el show individual. Y Vinicius no lo ha encajado bien. En privado, ha repetido varias veces que así no puede disfrutar del fútbol. El punto de inflexión llegó tras el último partido en el Bernabéu. Vinicius fue sustituido en el minuto 70, visiblemente molesto, sin saludar al entrenador ni al cuerpo técnico. Las cámaras lo captaron todo, el gesto de frustración, la mirada perdida, el golpe en el banquillo. Y aunque el club intentó disimularlo, la imagen corrió como la pólvora. Xavi no dijo nada públicamente, pero sus allegados aseguran que el cambio no fue solo deportivo, fue una decisión de autoridad. Quería dejar claro que nadie está por encima del equipo, habría dicho el técnico en una charla interna. Florentino, desde su palco, observó la escena con frialdad, y lo que vio no le gustó. Nada, porque sabe que los conflictos entre una estrella y su entrenador pueden romper el equilibrio del vestuario más rápido que una derrota. Al día siguiente,
El presidente pidió un informe completo sobre la situación, y lo que leyó no fue alentador. Algunos miembros del staff aseguraban que el jugador estaba más distante que nunca, y que su entorno ya había dejado caer la posibilidad de escuchar ofertas el próximo verano. Ese fue el punto en el que Florentino empezó a contemplar lo impensable, vender a Vinicius, pero solo si llega la cifra adecuada, la que haría historia. Y lo más irónico es que, según fuentes cercanas, la idea no surgió del propio Florentino, sino de alguien dentro del cuerpo técnico que considera que el futuro del club pasa por otros nombres. Pero, ¿quién se atrevió a sugerir algo así? ¿Y qué papel juegan Mbappé y Endrick en esta historia? Quédate, porque el próximo punto revela la jugada más fría y calculada de Florentino en los últimos años. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene puede cambiar la historia del Real Madrid tal como la conocemos. Florentino Pérez no improvisa. Cada movimiento en el Real Madrid responde a una estrategia a largo plazo. Y esta vez, su objetivo no es fichar, sino reconstruir el ciclo ganador desde dentro, aunque eso implique sacrificar a un ídolo. Fuentes cercanas al club aseguran que desde hace meses, la directiva trabaja en un plan que internamente llaman la Transición Blanca, un proyecto que busca rejuvenecer la plantilla, reducir dependencias individuales y dar paso a una nueva era con 3 nombres marcados en rojo. Mbappé, Bellingham y Endrick. Florentino lo sabe. No puede construir un equipo basado en una sola figura mediática. Ya lo vivió con Cristiano y aprendió la lección. Ahora el Real Madrid se mueve hacia un modelo coral, donde el peso del escudo esté por encima de cualquier ego. Y en esa ecuación, Vinicius empieza a sobrar. No porque no tenga talento, sino porque su perfil mediático, su carácter, su exposición, sus constantes polémicas, choca con el tipo de vestuario que Xabi Alonso quiere construir. Algunos dentro del club lo explican con una frase que ha empezado a circular en los pasillos. Vinicius es el pasado mediático. Mbappé es el futuro estratégico. Dura pero reveladora. La llegada del francés ha cambiado por completo las prioridades, el marketing, las marcas, los contratos de imagen. Todo se ha reordenado alrededor del nuevo fichaje estrella. Y aunque Vinicius sigue siendo querido, su protagonismo empieza a diluirse. Por eso, cuando Florentino recibió aquel informe con la etiqueta vendible, no lo borró, no dio la orden de retirarlo, ni pidió explicaciones. Simplemente lo guardó. Un silencio que, en el lenguaje de Florentino, significa una sola cosa: todo tiene su momento. Lo que muchos no saben es que este movimiento silencioso también tiene una finalidad económica. El Real Madrid está preparando su siguiente gran golpe financiero, un nuevo estadio lleno de eventos, patrocinios y alianzas globales. Y para eso necesita liquidez. Una venta récord de Vinicius no solo equilibraría las cuentas, también le permitiría al club moverse con libertad en el mercado. Pero claro, vender a una figura así no es solo un negocio, es un terremoto emocional. Y en el club lo saben. Por eso todo se está preparando con un secretismo absoluto. Solo un pequeño círculo dentro del Madrid conoce los detalles. Y si nada cambia, el movimiento podría ejecutarse a final de temporada, cuando el mercado esté en su punto más alto. Pero hay un problema. Vinicius ya lo sabe, y su reacción podría hacer estallar el vestuario. Quédate, porque en el próximo punto vamos a hablar de cómo se enteró Vinicius, qué dijo al descubrirlo y por qué su respuesta ha sorprendido incluso a los más veteranos del club. Y recuerda, suscríbete, porque lo que viene es pura tensión madridista. Dicen que la noticia le llegó a través de una llamada, no de Florentino ni de Xavi, ni de su representante, sino de un amigo periodista en Brasil. Le contó que en España ya se hablaba de una posible venta, que su nombre aparecía en informes internos del club y que incluso algunos agentes europeos lo habían ofrecido discretamente a la Premier League. Vinicius no lo creyó al principio, rió, colgó y siguió con su entrenamiento. Pero horas más tarde, un mensaje cambió su gesto. Era su agente, confirmando que la información era cierta. El Real Madrid había puesto precio a su nombre. Desde ese momento, todo cambió. En el vestuario se le notó distinto. Más reservado, más frío, ya no sonreía, tanto en los entrenamientos ni se quedaba charlando con los utileros como solía hacer. Incluso algunos compañeros comentaron que se había encerrado en sí mismo. El punto de ruptura llegó en una charla con Xabi Alonso. Según testigos presentes, el técnico intentó calmarlo, explicándole que los rumores no significaban una decisión tomada, que debía centrarse en el equipo. Pero Vinicius no quiso escuchar. «Si soy vendible, ya no soy del Madrid», habría dicho con tono firme, una frase que retumbó por todo Valdebebas.
porque viniendo de él, no sonaba a enfado momentáneo, sino a herida profunda. Los veteranos del vestuario, como Modric y Carvajal, intentaron tranquilizarlo. Le recordaron que incluso ellos, en algún momento, escucharon su nombre en rumores de salida. Pero esta vez era distinto, porque lo que se había filtrado no era un rumor, era un documento, y Vinicius lo sabía. Sabía que, por primera vez desde que llegó al club, su continuidad ya no dependía solo de su rendimiento, sino de decisiones tomadas en despachos cerrados, con más calculadora que corazón. En las horas siguientes, su entorno empezó a moverse. Desde Brasil llegaron llamadas de patrocinadores preocupados. En Inglaterra, el Manchester City y el Chelsea preguntaron discretamente por su situación. Y en el Real Madrid, Florentino observaba en silencio. No hubo desmentido, ni comunicado, ni gesto público de apoyo. Ese silencio dolió más que cualquier titular, porque en el Madrid, cuando el presidente no habla, ¿significa que algo se está gestando? Y así, mientras los rumores crecen y las portadas se multiplican, Vinicius vive su momento más incierto desde que viste de blanco. Una historia que podría terminar con reconciliación o con una salida histórica. Pero lo que está claro es que ya nada volverá a ser igual. Quédate, porque en el próximo punto te voy a contar qué piensa realmente Florentino, cómo están reaccionando en Brasil y qué papel podría jugar Mbappé en esta historia. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene puede ser el inicio de un terremoto blanco. Mientras la tormenta crecía en los medios, Florentino Pérez mantenía su rutina intacta. No convocó reuniones urgentes, no pidió aclaraciones a nadie. Su silencio era calculado, como siempre, porque si algo domina el presidente del Real Madrid, es el arte de esperar a que los demás se delaten antes de mover ficha. En su entorno más cercano, sin embargo, la preocupación era real. Algunos directivos consideraban que dejar filtrar el precio de Vinicius era un error estratégico, un fuego difícil de apagar. Otros, en cambio, lo veían como una prueba, una manera de medir la reacción del jugador, de ver si seguía comprometido o si su mente ya estaba en otro sitio. Y por lo que se ha visto, la prueba dio resultado. Vinicius no ha respondido con calma. Su entorno en Brasil está inquieto. Medios como Globo Esporte y Lance ya han publicado que el jugador se siente traicionado por el club y su familia, especialmente su madre, no quiere saber nada de Europa. Fuentes cercanas aseguran que ha llegado a decir: "Mi hijo no necesita sufrir para demostrar lo que vale". La presión desde Brasil empieza a crecer. Algunos antiguos jugadores incluso han opinado públicamente, defendiendo al delantero. Ronaldo Nazário, en una entrevista reciente, soltó una frase que no ha pasado desapercibida: "El Madrid debe cuidar a sus estrellas, no desgastarlas". Y aunque no nombró a Vinicius directamente, todos entendieron el mensaje. Mientras tanto, Mbappé observa todo desde la distancia. No ha hecho declaraciones, pero su sola presencia pesa. Desde que llegó al Real Madrid, su figura ha cambiado por completo la jerarquía interna. En los actos oficiales, él está en el centro. En las campañas publicitarias, su imagen lidera, y en el campo, su libertad es absoluta. Vinicius lo nota. Ya no es el foco, ya no es el chico que representa el futuro del club. Y eso, para alguien con su carácter competitivo, es una herida difícil de curar. Algunos compañeros comentan que la relación entre ambos es correcta, pero fría. No hay roces directos, pero tampoco complicidad. Y Xabi Alonso, que lo percibe todo, empieza a verlo como un problema que podría romper el equilibrio del vestuario si no se gestiona pronto. Por eso, en el club se empieza a hablar de una solución de verano, una venta millonaria, controlada, mediáticamente justificada, un acuerdo que dejaría a todos satisfechos. Vinicius con un nuevo reto, Florentino con un récord histórico de traspaso y el Madrid con un nuevo proyecto sin turbulencias internas. Pero todavía hay una duda enorme. ¿Y si Vinicius decide quedarse solo para demostrar que puede ser más grande que Mbappé? Si eso ocurre, la guerra fría dentro del vestuario podría convertirse en una tormenta sin precedentes. Quédate, porque en el siguiente punto vamos a hablar de las señales que ya apuntan a un posible adiós, los clubes que se han interesado y la jugada que Florentino podría tener lista para el verano. Y recuerda, suscríbete, porque lo que viene puede ser el movimiento más grande del mercado en los últimos 10 años. En los despachos del Santiago Bernabéu, las filtraciones nunca son casualidad, y cuando el nombre de Vinicius empezó a
a aparecer en informes de mercado, no fue por error, fue una señal, una forma silenciosa de decirle al mundo que todo tiene un precio, incluso las leyendas. Los primeros en reaccionar fueron los ingleses. El Manchester City, siempre atento a los movimientos blancos, fue el primero en levantar el teléfono. Guardiola admira a Vinicius, pero más que eso, le fascina la idea de arrebatárselo al Madrid, un golpe simbólico, una revancha deportiva. Y aunque no lo ha dicho públicamente, en el entorno del club aseguran que el técnico ya ha preguntado por la situación contractual del jugador. El Chelsea también ha aparecido en la ecuación. Con el proyecto todavía tambaleante, sus nuevos dueños buscan una figura global, un rostro capaz de devolver al club al escaparate mediático que tuvo con Hazard. Y no es casualidad, en Londres ven a Vinicius como el nuevo Neymar, el jugador perfecto para reconstruir su identidad. Pero el rumor más sorprendente llega desde París. El PSG, tras la salida definitiva de Mbappé, busca desesperadamente una nueva estrella. Y desde hace semanas, hay intermediarios intentando abrir contacto con el entorno de Vinicius, una operación a 3 bandas que podría implicar cifras récord, más de 250 millones de euros. Sin embargo, no se trata solo de dinero. El problema es emocional. Vinicius no quiere ser el jugador que abandonó al Madrid. Él quiere ser recordado como el chico que llegó con 18 años, al que todos dudaban y que acabó conquistando Europa. Pero también sabe que el fútbol es cruel y que cuando el club deja de verte como intocable, es solo cuestión de tiempo para que empiecen a buscarte sustituto. Y esa sensación ya lo persigue. En los últimos entrenamientos, según fuentes cercanas al equipo, Vinicius ha mostrado una mezcla de rabia y orgullo. Corre más, protesta más, marca con más agresividad, como si quisiera demostrar que todavía es el líder emocional del equipo, pero los gestos lo delatan. Cuando Mbappé marca, él aplaude, sin sonreír. Cuando Florentino baja al vestuario, evita cruzar miradas, y cuando le preguntan por su futuro, responde con un escueto «Mi corazón está en Madrid», pero su voz suena más fría que nunca. En Brasil, mientras tanto, la presión mediática ya es imparable. Los programas deportivos hablan de la gran traición blanca, los exjugadores opinan y las redes arden con un mensaje que se repite: si el Madrid no lo quiere, que vuelva a casa. El Flamengo, su club de origen, incluso ha lanzado una campaña simbólica con su nombre, una forma de recordarle que allí siempre tendrá un lugar, y aunque su regreso a Brasil parece imposible por ahora, el gesto ha sido suficiente para encender aún más la nostalgia del jugador. Florentino lo sabe, y por eso actúa con cautela. No quiere repetir el error de Casemiro, cuya salida dejó heridas internas en el vestuario. Si vende a Vinicius, quiere hacerlo a su manera, con control total sobre la narrativa y con la sensación de que el club sale fortalecido, no debilitado. El plan es claro: mantener el silencio hasta final de temporada, preparar la transición mediática y luego soltar la bomba. Un comunicado elegante, frío, calculado. Uno de esos que comienzan con «Gracias por todo, campeón» y terminan con «Éxito en tu nueva etapa». Pero el fútbol no entiende de guiones perfectos. Y hay algo que Florentino no puede controlar: la reacción de la afición. Porque si un día el Bernabéu decide ponerse del lado de Vinicius, todo podría venirse abajo. Quédate, porque en el próximo punto vamos a hablar de cómo podría reaccionar el madridismo. ¿Qué pasaría si el vestuario se divide? ¿Y por qué esta historia podría marcar el inicio del fin de una era? Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene no es solo un rumor, es el preludio de un terremoto blanco. El ruido mediático ya no se puede apagar. Las tertulias lo repiten, los diarios lo amplifican, y en los pasillos del Bernabéu ya nadie se atreve a negar lo evidente. El caso Vinicius ha dividido al madridismo. Por un lado están los fieles, los que recuerdan al joven que hizo temblar Europa con sus goles ante el City, los que aún sienten que su energía representa el alma del club. Para ellos, venderlo sería una traición a todo lo que simboliza el Real Madrid: la lucha, la rebeldía, la pasión sin filtro. Pero en el otro lado están los pragmáticos, los que miran números, balances, fichas y piensan que su venta podría financiar un nuevo ciclo dorado con Mbappé, Bellingham y Endrick. Esa fractura ya se nota en el estadio. En el último partido en casa, hubo aplausos, pero también murmullos. Algunos lo jaleaban con fuerza. Otros lo miraban en silencio, como si ya lo vieran con la camiseta de otro equipo. Vinicius, consciente de todo,
levantó la mano hacia la grada, no para celebrar un gol, sino como si intentara decir, todavía estoy aquí. Esa imagen dio la vuelta al mundo, y aunque muchos la vieron como un gesto de orgullo, quienes lo conocen aseguran que era un grito de auxilio, una súplica silenciosa, porque detrás de la sonrisa de Vinicius hay un jugador cansado, agotado de ser noticia más por lo que pasa fuera del campo que dentro, en los despachos. Mientras tanto, Florentino observa y toma nota. Sabe que si el público se pone del lado del jugador, no podrá venderlo sin pagar un precio político dentro del club. Y por eso el silencio continúa, sin comunicados, sin desmentidos, sin certezas. Xabi Alonso también está en medio del fuego cruzado. Quiere paz, pero sabe que la tormenta puede estallar en cualquier momento. Fuentes internas aseguran que ha pedido discreción a todo el vestuario y ha prohibido cualquier comentario público sobre el tema. Pero hay algo que ni él puede controlar: las emociones. Y cuando las emociones mandan, el equilibrio se rompe. Vinicius, Mbappé, Florentino, la prensa, todos juegan su papel en una historia que parece escrita por el propio destino. Una historia donde el héroe de Europa puede convertirse en la próxima gran venta del siglo, en el jugador que decidió quedarse y desafiar a todos, porque si algo ha demostrado Vinicius, es que nunca se rinde. Y aunque hoy su futuro parezca incierto, en su mente todavía resuena una frase que dijo cuando era apenas un niño en Río de Janeiro: yo no vine al fútbol para gustarles a todos, vine para quedarme en la historia. Y tal vez sin saberlo, ese sea el verdadero final de esta historia, o el comienzo de otra mucho más grande. Así que dime tú, ¿crees que Florentino debería vender a Vinicius? ¿O el Madrid está a punto de perder a su jugador más valiente? Déjamelo en los comentarios y suscríbete, porque lo que está por venir puede cambiarlo todo. El futuro del Madrid acaba de ponerse en juego.